nombre de tu Hijo, ser salvado, sanado, refrescado en el Espíritu. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Por tu Espíritu pedimos que nos ayudes a entenderlo y vivir diferentemente en la luz de lo que aprendemos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Cómo es tu salud espiritual? Pues si no estamos en Cristo, hay una respuesta sencilla. Somos muertos. Somos como cojos, paralíticos. No podemos andar con Dios. Y lo que vamos a estudiar en nuestro pasaje de hoy es un milagro del poder del nombre de Cristo para sanar este cojo a la puerta hermosa. Pero más que una demostración del poder del nombre de Cristo, es una señal. Es una representación de lo que el nombre de Cristo puede hacer en nosotros, no solamente físicamente, restaurando el cuerpo para andar, pero que fe en Cristo nos salva espiritualmente para andar con Cristo, para andar con Dios. Entonces, queremos ver este capítulo en dos partes con un ojo en su significancia espiritual. Primeramente, en versículos 1 a 10, vamos a ver la señal del cojo curado. Vamos a ver el acto, lo que Jesús hizo en salvando y sanando a este hombre cojo por 40 años. Segundo, en versículos 11 a 26 vamos a escuchar el sermón de Pedro, en verdad el sermón de Jesús predicado por Pedro, que interpreta esta señal. Y su punto es que somos como este cojo, que somos en nuestro pecado incapaz de andar con Dios, pero fe en el nombre de Cristo, fe en el siervo de Dios, profetizado en toda la Biblia, quien ha venido, el autor de vida, para morir por nuestros pecados. Si creemos en Él y arrepentimos de nuestro pecado, Él es poderoso para darnos nueva vida, como Él dio nueva vida a este cojo en la puerta hermosa. Entrando entonces en el texto, leemos en Hechos 3, versículo 1. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, es decir, fue 3 de la tarde, la hora en que reunieron los judíos para orar en el templo y también los discípulos Pedro y Juan. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Allí, afuera de la puerta hermosa, había una vista muy fea. Un hombre que capítulo 4, versículo 22 dice, por más que 40 años ha estado en esta condición, cojo, paralítico, puesto afuera del templo para pedir limosnas. Su única manera de sobrevivir. Fue feo ver el efecto de la caída de Adán y Eva en la vida de este hombre. Ver que este hombre fue en una condición no solamente físicamente débil, económicamente pobre, pero también destituido de la gloria de Dios. Este hombre, por la ley, en Levítico 21, no podía entrar en el templo. Levítico 21, 18 dice, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada. Piensa en eso. Por 40 años, este hombre ha sido puesto a esta puerta hermosa, la puerta al templo que representa la santa presencia de Dios, y él no podía entrar por ser un cojo. Puede parecer muy exclusivo,
que Dios no ama a los cojos, pero no fue la realidad, fue lo opuesto. El templo fue un símbolo de los cielos aquí en la tierra. Y sabemos que en la nueva creación no habrá cojos, no habrá ciegos. Todo el efecto de la caída de Adán y Eva en pecado será perdonado, limpiado, restaurado. No habrá cojos en la nueva creación. Y en el símbolo de la nueva creación, los cojos no podían entrar allí tampoco. Entonces estaba un hombre físicamente feo afuera de la puerta hermosa. Este es como todos nosotros espiritualmente. Somos como este hombre cojo. Somos feos, somos contaminados. No podemos entrar en la presencia de Dios. Si alguien te pide en el último día, si llegas a los cielos y Dios te pide, ¿por qué debo permitirle entrar? Ninguno de nosotros podemos decir, es porque somos hermosos. Es porque somos espiritualmente buenos. No, somos como este cojo, en necesidad de ser sanado, salvado, limpiado, perdonado, para que podamos pasar por la puerta hermosa de la presencia de Dios. Y vemos la gracia de Dios en versículo 3 en adelante. Versículo 3. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y podemos imaginar el gozo de este cojo. Ellos quieren la atención, ellos van a pagarme mucho dinero para que todos vean tan generosos que son. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Una clarificación aquí. Pedro y Juan no estaban diciendo que no debemos dar limosnas. Jesús es muy claro en Mateo 5 que debemos dar a los que nos pidan. Es algo bueno ser generosos económicamente, pero en esta circunstancia ellos no tenían plata ni oro, tenían algo más precioso. Tenían el tesoro del nombre de Jesucristo, el nombre que puede salvar y restaurar. Luego en versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. Es no solamente usando el nombre de Jesús como una palabra mágica. Si alguien solamente dice, Jesús, en el nombre de Jesús, eres sanado. Vamos a ver eso luego en Hechos. Si no hay fe conectado a ese hombre, no significa nada, no tiene poder. El punto es que el nombre representa la persona. Su poder, su autoridad es Jesús. No Pedro, no Juan, es Jesús que va a sanar este cojo. Y versículo 7, haciéndolo de la mano derecha, lo levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. La mano fue de Pedro, el poder fue de Jesús. Y él lo extendió su mano y lo levantó, le resucitó. Y aquí vemos indicación que Lucas fue un médico, porque él no solamente dice que lo saltó, pero nota, dice al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Él está pensando al mismo tiempo biológicamente con el milagro de lo que estaba ocurriendo espiritualmente. De un salto se puso en pie y andaba. No fue poco a poco restaurando su fuerza, aprendiendo de andar por primera vez en su vida después de 40 años de no poder andar. No, milagrosamente saltó. ¿Y qué hizo con su nueva fuerza? Entró al templo. Antes no podía entrar. Antes él estaba separado
No podía pasar por la puerta hermosa, pero siendo sanado por Jesús, entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Dios nos salva para alabarle. Dios nos da el privilegio de entrar en su presencia y ahí encontrar plenitud de gozo y con nueva vida soltear, regocijar en su presencia, alabarle por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando consideramos ese pasaje, debemos recordar que esta no es la primera vez que hemos visto a Jesús sanando a un paralítico. Recuerda que el libro de Hechos es volumen 2 de las obras y enseñanzas de Jesús. Hechos 1:1 dice que lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar fue el Evangelio. Lucas enseña los milagros y las enseñanzas de Jesús en su ministerio terrenal. Termina con su muerte por nosotros y su resurrección. Hechos es lo que Jesús sigue haciendo y enseñando. Jesús todavía está haciendo milagros en el libro de Hechos. No es Pedro, es Jesús. Y hoy en día, el mismo Jesús está en su trono. Hoy en día Jesús todavía está sanando personas y está enseñando por su Espíritu en su iglesia. Su poder, su nombre quita lo mismo. Y pensamos la significancia de la sanación del paralítico en Lucas. ¿Recuerdan Lucas 5? Jesús estaba predicando, había multitudes alrededor de él por tantos que no podían entrar en la puerta. Y por eso, del techo, 4 amigos descendieron su amigo para traerle a Jesús, sabiendo que Jesús es el único con el poder para sanar y para salvar. Y cuando Jesús lo vio a este paralítico, Él le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Por qué Él dijo eso? Porque Jesús sabía que nuestra mayor necesidad no es para poder andar físicamente. Primero lo que necesitamos es andar con Dios espiritualmente. Necesitamos ser perdonados de nuestro pecado para que podamos andar con Dios. Y Jesús dijo eso, pero los líderes escuchando eso eran muy ofendidos y con razón. Dijeron, ¿quién es eso? ¿Quién dice que perdona los pecados? Nadie puede perdonar los pecados más que Dios. Tienen razón. No puedo como pastor perdonar a sus pecados. Un sacerdote no puede perdonar los pecados de nadie, porque no es nosotros que primeramente son ofendidos cuando alguien peca, es Dios. Cada pecado, tan grande o si pensamos que es pequeño, pero es grande porque es contra el Dios infinito. Hemos cometido una transgresión en contra del Dios santo, 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 y merecemos morir. Necesitamos perdón directamente de Él. Pero para dar evidencia que Jesús es Dios, que Jesús tiene autoridad para perdonar nuestros pecados, perdonar los pecados de este paralítico, Jesús dijo, ¿cuál es lo más difícil? Decir a este hombre, tus pecados son perdonados o que anda. Para demostrar que Él tiene poder para perdonar los pecados, Él dijo, toma tu camilla y anda. Y el paralítico andó, demostrando que Jesús no solamente tiene el poder para sanar físicamente, Él tiene el poder para perdonar pecados, dar a los cojos espiritualmente la habilidad de andar con Dios. Y este mismo poder, este mismo Jesús está obrando en este pasaje por medio de Juan, por medio de Pedro y por medio de nosotros. Cuando traemos las buenas noticias a personas, cuando lo que vamos a ver, por los que confían en su nombre, seamos en un milagro de la gracia de Dios, perdonados de nuestros pecados, con la habilidad de andar con Dios. Piensa en eso, hermanos. No sé si has visto físicamente el poder de Dios en tu vida haciendo un milagro.
He conocido personas con varias cosas que no podían explicar más que el mano poderoso de Dios restaurando su salud, haciendo un milagro. Dios todavía hace eso hoy. Pero el milagro más profundo es tomando una persona que es espiritualmente cojo y causándonos de andar con Dios. Y si somos creyentes en Cristo, es porque Él ha hecho este milagro en nuestras vidas. Y este debe causarnos, como este cojo, de soltear con gozo. Como hemos leído al principio de este servicio, Isaías 35, versículo 6, dice, el cojo entonces saltará con un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán, huirán la tristeza y el gemido. Como este cojo debemos soltear. Deben ser momentos de nuestra vida como cristianos en que no podemos controlar el gozo. Es sobreabundante porque hemos sido salvados, perdonados de Dios. Y tenemos la habilidad de andar con el Dios vivo y verdadero. Este debe traer gozo a nuestros corazones. Uno de los frutos del Espíritu es amor y gozo. 1 a 10 es el milagro, la señal del cojo, el paralítico sanado. Versículos 11 a 26 son la interpretación o la aplicación de esta señal por la predicación de Pedro. Y como buen sermón, tiene 3 puntos. El primer punto, en versículos 1 a 15, son que este grupo y nosotros también somos responsables por la muerte trágica de Jesús. Primeramente, antes de ser sanado de nuestra enfermedad, tenemos que saber que somos enfermos. Antes de ser sanado, tenemos que saber que somos cojos espiritualmente. Y en versículos 11 a 15, Él va a explicar que ellos y nosotros somos culpables por la muerte irónica y trágica de Jesús. Somos culpables. 2. En versículos 16 a 21, Él va a explicar la sanación que necesitamos. ¿Cómo es que Dios nos restaura para andar con Dios? Y Él explica que es por fe en Cristo y arrepentimiento del pecado. Por fe en el nombre de Cristo, arrepentimiento. Y cuando arrepentimos, Dios nos refresca y nos restaura como Él restauró este cojo. Y finalmente, en versículos 22 hasta 26, Él explica el otro lado de la moneda. Hay buenas noticias por los que arrepientan y creen en Cristo. Pero hay gran advertencia de juicio por los que rechazan a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la última palabra. Porque Jesús es el profeta que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Cada página de la Biblia está preparando por la venida de Jesús. Pero si rechazamos a Jesús, no hay otro que va a venir después. Él es lo último, lo único, quien puede salvarnos de nuestro pecado. Entonces, entramos en este maravilloso sermón de Jesús por medio de Pedro. Versículo 11. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Hemos leído que después de este milagro, muchos estaban asombrados, mirando con los ojos fijados en Pedro. ¿Quién es ese hombre que ha hecho tan gran poder que tiene él? Y él abre la boca y tiene la oportunidad. En ese momento él podía ser el predicador más famoso del mundo. Pero él usa esa oportunidad para apuntarles a Jesús. Él dice, versículo 12, al ver esto Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis
como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Él no quiere la atención, Él no quiere la fama, Él no quiere riqueza, Él quiere gloria por Cristo. Porque Él sabe que no fue Él quien hizo eso. Él dice, otra vez, versículo 16, fue por la fe en su nombre, el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. No miráis a este cojo, no miráis a mí, miráis a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. ¿Quieres saber si debes escuchar a un maestro o no? ¿A quién apuntan? ¿A su propia inteligencia? ¿A su propia habilidad de hablar? ¿O después de escuchando a la palabra? No dicen, tan maravilloso fue este predicador. Decimos, tan maravilloso es Jesús. Tan grande es Él. Tan impresionante es mi Salvador. Debe ser siempre nuestro deseo, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con otra persona, poner el enfoque en Jesús, su nombre, su poder. Haciendo eso, Él explicó en versículos 13, 14 y 15, 3 pecados irónicos de negando a Jesús. Digo irónico porque sin saber lo que estaban haciendo, ellos estaban escogiendo exactamente lo falso. Pensando que estaban haciendo lo bueno, escogieron lo malo, pero Dios lo jugó para bien. Vamos a ver cómo funciona. Primeramente, versículo 13. Él dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Ahora estamos leyendo Génesis. Estamos mirando cómo Dios hizo promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Promesas para bendecir a todas las naciones. Y Pedro comienza ahí en Génesis diciendo, es el mismo Dios. El mismo Dios que ha hecho este plan revelado a Abraham, Isaac, Jacob, que está cumpliéndolo en su siervo Jesús. Él es el prometido de Génesis y en adelante. Él nota la diferencia en la evaluación. Dice, versículo 13, Dios ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis, repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Recuerda la historia? En el día de la Pascua había tradición para algo político. Pilato dio a Israel la oportunidad de tener un criminal perdonado y podía escapar. Y tenían la opción de permitir Jesús de salir. Pero en vez de Jesús, ellos escogieron Barrabás. Y ellos dijeron a Cristo, crucifícale, no tenemos otro rey más que César. Ellos negaron a Jesús, escogieron un asesino. Ellos consideraron a Jesús como digno de muerte. Pero Dios, su evaluación fue totalmente lo opuesto. Dios le glorificó. Ellos hicieron lo peor que podían hacer. Le entregaron a los romanos para abusarle, para matarle. Pero Dios le glorificó resucitándole, invirtiendo su mal, su distorsión de juicio. Y Dios en su evaluación de Jesús le resucitó y glorificó hasta el lugar más alto, a la diestra del Padre, a donde desde allí y adelante Él está reinando como Rey, con el nombre que es sobre todo nombre, exaltado Jesús. Dios lo glorificó a los que ellos consideraron peor que un asesino. Y aquí Él se mueve en versículo 14.
Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os considera un asesino. Hay algo tan maravilloso aquí. El término o los términos que Pedro usa para referir a Jesús son increíbles. Primeramente, el contraste. Barrabás era un asesino, un matador, un rebelde en contra de Dios. Y Jesús es llamado el santo y justo. Piensa en eso. Estos términos, el santo y el justo, viene de Isaías. Piensa en Isaías por un momento. Uno de los pasajes más famosos de Isaías es Isaías 6. A donde el profeta Isaías tiene visión del Dios santo, santo, santo. De que los ángeles cubren su rostro para protegerle de la santidad de este Dios. Él es el santo de Israel. Y este es el término usado mucho en Isaías y que Pedro refiere a Jesús como Jesús es el santo, santo, santo sentado en el trono. No solamente eso, pero dice Él es el santo y el justo siervo de Isaías 53. Y quiero leer Isaías 53, 11, de dónde viene este título. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Pedro está diciendo, Jesús no es solamente el santo, santo, santo sentado en su trono, pero Él es el siervo de Dios, quien ha venido al hombre, tomó forma corporal, vivido una vida justa, una vida perfecta, sin pecado, y Él murió. Y ustedes lo consideraron peor que un asesino. Pero la razón por que Jesús estaba muriendo no fue porque Él fue injusto, fue porque Él es el justo muriendo por los injustos. Él es el perfecto quien murió por asesinos como nosotros. Somos como Barrabás. Somos como los que merecen ir a una cruz, pero como Barrabás podía escapar porque Jesús fue a la cruz. Somos como Él, injustos, y Jesús murió por nosotros. El santo murió por los pecadores, el justo murió por los injustos, y como Barrabás salimos libres porque Jesús pagó nuestra deuda. El justo murió por nuestras iniquidades. Y Pedro está explicando a ellos, tu evaluación fue totalmente incorrecto. Pero fue parte del plan de Dios, el justo muriendo por los injustos como nosotros. Y si este no fue suficiente, otro título que Él tiene por Jesús. Él es el siervo de Dios, Él es el justo, Él es el santo y Él es el autor de vida. Versículo 15. Disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Piensa en esta ironía hermosa. Jesús es el autor de vida. Todo lo que existe, todo lo que respira, recibe su vida de Jesús. Él es la razón por que ahora vivimos. Él es el creador del universo, la fuente de toda vida. Jesús es el autor de la vida y dice, vosotros diste muerte al autor de la vida. La fuente de toda vida mataron, murieron el autor de la vida. Es algo que no podemos entender. La palabra autor también puede ser traducido pionero de la vida, el que va adelante. Y Jesús es el pionero de la vida también. Porque como explica en versículo 15, Dios resucitó de entre los muertos.
Jesús es el autor, fuente, pionero de vida por nosotros, porque Él no solamente es la fuente de vida física, pero Él se murió, fue a la tumba, fue muerto por 3 días y resucitó el tercer día para dar vida eterna a todos que creen en Él. Él es el pionero que ha venido adelante de nosotros. En ese mundo no hay algo más temeroso que llegar al punto de saber que vamos a morir. Y un día todos nosotros, si Jesús no regrese antes, vamos a llegar a ese punto. ¿Cómo podemos saber con confianza que la muerte, la tumba no es el fin por nosotros? No solamente regresamos al polvo, pero que tenemos vida eterna con Dios, caminando con Dios. ¿Cómo podemos saber? Porque nuestro pionero de vida ya ha pasado de muerte a vida. Y todos que confían en Él, sabemos que Él nos traiga con Él. Seremos resucitados con Él para vivir para siempre. Primeramente predicaron que eran y somos responsables de la muerte de este autor de vida. Pero Él no termina allí. ¿Qué debemos hacer con esta información? Somos cojos. ¿Cómo podemos andar con Dios? Versículos 16 a 21. Por fe y arrepentimiento. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ves y conocéis. Y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. 2 puntos claves que vemos en este versículo. Primeramente, ¿cómo podía andar? No fue por Pedro. No fue por este hombre, fue por fe en el nombre de Jesús. Por fe en su poder, su autoridad, su obra en la cruz. Es Jesús y fe en Él, solamente fe en Él que nos salva. Y nota de dónde viene esta fe. Él dice, y la fe que viene por medio de Él, por medio de Jesús, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Nota de dónde viene la fe en Jesús. Viene de Jesús. Este es algo muy importante entender. Que al fin de cuentas, si creemos en Cristo, no es porque hemos solo, aparte de Dios, decidido, voy a confiar en Cristo. La razón por qué creemos es porque es un don de Cristo. Cristo nos da fe en Él. Efesios 2, 8, 9 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no de nosotros, sino es don de Dios. La fe en Cristo. Somos salvados por fe, y esta fe es un don que Dios nos da, que Cristo nos da, según versículo 16. Y lo otro lado de la fe es el arrepentimiento que vamos a ver. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Cristo debería padecer. Tenemos cuidado con versículo 17. Pedro no está diciendo, ustedes obraron en ignorancia, entonces, pues Dios no va a contar lo que has hecho como pecado. A veces queremos pensar así, pues. Sí, mejor no tener la información, quedar sin entendimiento y quedar en ignorancia. Y hay un dicho en inglés, ignorance is bliss, ignorancia es gozo, no es gozo. Si somos ignorantes de la verdad, todavía somos juzgados por lo que debíamos saber. Lo que Dios ha revelado en su creación y aquí lo que Dios ha revelado en la palabra. Y Él va a explicar eso. Que si en verdad ellos han leído el Antiguo Testamento, sería muy obvio en cada página que Dios estaba preparando por la venida de Jesús. Y que ellos deben, si no escuchan a Pedro y a Juan, deben escuchar a los profetas que hablaron de Jesús. Debemos hoy en día no ser ignorantes de lo que dice la Biblia, pero leerlo, escuchar su mensaje y creer en Cristo. Y este es lo que dice versículo 19. Por tanto,
Arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de los santos profetas desde tiempos antiguos. Pedro dice, ¿qué debemos hacer con esta información? Con esta información que Jesús, que Él va a explicar, es el profeta, es el rey, es el simiente de Abraham. Sabiendo quién es Jesús, ¿qué debemos hacer? El autor de vida, quien murió por nosotros, debemos, versículo 19, arrepentirnos, convertirnos. Hemos explicado la semana pasada qué es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de corazón que resulta en una cambio de vida. Somos como este cojo, no podemos andar con Dios. Estamos en contra de Dios, no queriendo andar con Dios. Romanos 3 dice que nadie busca a Dios. Pero el arrepentimiento es reconocer nuestro pecado. Es reconocer que nuestra mayor necesidad es ser perdonado de Dios. Y confesamos a Dios, Dios, soy un pecador. He hecho cosas, pensado cosas, dicho cosas que están en contra de ti. Y merezco ser separado de ti. No merezco pasar por la puerta hermosa. Soy feo. Pero, oh Señor, creo que enviaste tu Hijo, el autor de la vida, para ser el autor de vida para mí, para darme una nueva vida, para restaurarme como este cojo. Quiero convertirme de andando o sentando en mi pecado y quiero andar contigo en novedad de vida. Quiero dejar de mi pecado atrás y quiero seguir a Jesús. Este es el arrepentimiento. Y Él dice que si arrepentimos y convertimos, 3 promesas. 1, versículo 19, vuestros pecados sean borrados. 2, tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y 3, y Él envíe a Jesús. Quiero desempacar esos 3 rápidamente. Primero, que nuestros pecados sean borrados. Nuestros pecados siendo como la pizarrón y el marcador con todos nuestros pecados marcados y Dios lo borra todo. Somos limpios en los ojos de Dios por creer en Cristo, arrepentirnos de nuestro pecado delante de Él. Segundo, Él promete que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Este refiere a la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra refrigerio es la palabra por un viento fresco. Es como cuando en el verano en Dallas estamos trabajando afuera con todo el sudor y entramos en la casa con el aire acondicionado y como viento fresca. O como mis hijos, que este no es suficiente, entonces van al refri y lo abren para que haya más viento fresca. Y este es el Espíritu Santo viniendo a nuestra vida. Es como viento fresco y trae restauración a nuestra alma, a nuestra vida. Y esta es su última promesa: borrado los pecados, el Espíritu Santo, tiempos de refrigerio. Y 3, Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Este día todavía no ha venido, pero está prometiendo que por todos que arrepientan de su pecado, cuando Jesús venga para restaurar todas las cosas que eran contaminados con pecado, con la caída de Adán y Eva, un día todo será restaurado. Todos los cojos van a andar. Todos los ciegos van a poder ver. Todos los pecadores van a estar en uno de 2 lugares.
Van a estar solteando, regocijando en la presencia de Cristo. Como esta nueva creación, perdonado de todo el pecado del pasado, con novedad de vida o juzgado en el lago de fuego. Y esa es la otra opción que él toca en versículos 22 a 26. Por los que no escuchan a Jesús, por lo que le rechazan. Él dice, versículo 22. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos, y a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. El papel del profeta era interceder entre Dios y el pueblo. Hemos visto esto en nuestro estudio de Génesis hoy, que Dios dijo a Abimelech que él debe ir a Abraham como profeta, pedirle que él ora por él para que él sea sanado y perdonado. Jesús es nuestro profeta. Dios envió a Moisés para ser profeta, para interceder por el pueblo, hablar de parte de Dios al pueblo y de parte del pueblo a Dios. Pero Moisés en Deuteronomio 18, en versículos 15 a 19, inspirado por el Espíritu, habló de un profeta mayor que iba a venir. Y este profeta iba a hablar la palabra de Dios. Y por los que le creyeron, que escucharon su palabra y prestaron atención, tendrían vida. Pero, versículo 23, sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. La palabra es cortado del pueblo, sacado del pueblo de Dios. Y esta es su advertencia a ellos y a nosotros, que prestamos atención a este profeta de Deuteronomio 18. Jesús habla la palabra de Dios. No hay otro que va a venir después de él con otro plan de salvación. Él es el único y lo último. Si lo escuchamos, si arrepentimos del pecado y creemos en él y en su nombre, seamos salvos. Pero si le rechazamos, si no prestamos atención a su palabra, seremos rechazados por Dios. Quedaremos como el cojo y peor, seremos en el lago de fuego. Él termina diciendo en versículo 24 a 26, que no solamente fue profetizado por Moisés, fue profetizado por Samuel, por Abraham, por todas las profetas. Versículo 24. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Cuando habla de Samuel aquí está hablando, recordamos 1 y 2 Samuel. Este profeta, este sacerdote en Israel. En este libro de Samuel está escrito la promesa que de la linaje de David iba a venir un hijo, un rey que iba a reinar para siempre. Él fue proclamado y también él fue profetizado a Abraham en versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Él dice, él cita lo que hemos estudiado en Génesis 12:3. Dios prometió que por medio de Abraham iba a venir un simiente para bendecir a todas las naciones. Y Él está diciendo, si ustedes son verdaderamente hijos de Abraham, hijos de Abraham y su fe en el simiente que va a venir y bendecir las naciones, el simiente Jesucristo ha venido. No le rechaza. Sed imitadores de la fe de Abraham. Confía en Jesús. Y hay algo aquí maravilloso al fin del versículo 26 de que quiero meditar un poco antes de cerrarnos.
La promesa no es solamente que seamos perdonados de nuestro pecado. No es solamente que tiempos de refrigerio vengan con el Espíritu Santo. No es solamente que cuando Jesús venga en el futuro seremos restaurados y parte de la nueva creación. Pero parte de la bendición de arrepentir del pecado y creer en Cristo, dice en versículo 26, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Otra vez, Dios ha enviado a Jesús, su siervo, para que os bendiga. ¿Qué es la bendición que buscamos? A fin de apartar a cada uno de vuestras iniquidades. Piensa en eso. A veces falsamente creemos la mentira de Satanás, que el pecado es bueno, que el mundo ofrece algo mejor que Dios. Y cuando Dios comienza su obra en nosotros, pues antes de creer en Cristo, todos son bajo esta mentira, que el mundo y el pecado son mejor que Dios. Cuando Dios comienza una obra en nuestra vida, comienza de abrir nuestros ojos a la realidad que no, seguir a Dios es muchísimo mejor. Parece a nosotros que tenemos que escoger entre algo bueno, que es el mundo, el pecado, y algo mejor, que es Dios. Pero este no es la realidad. Estamos escogiendo entre lo malo, lo horrendo, lo que nos destruye, y vida y gozo eterno. En otras palabras, Jesús ha venido para salvarnos de nuestro pecado, que quiere destruirnos y causar dolor y tristeza, y su fin es muerte. Y Jesús ha venido para salvarnos de eso, salvarnos de su poder en nuestra vida. Estábamos estudiando hoy Génesis 19 y la esposa de Lot. Y ella fue un excelente ejemplo de eso. Que ella estaba en proceso de saliendo, pero todavía su corazón estaba en Sodoma y Gomorra, con sus riquezas y con su pecado. Y el fin fue que ella perdió su vida. Eternamente perdió su vida. Jesús ha venido para salvarnos de eso. Y cuando estamos tentados, como cristianos, de pensar, sí, quiero Cristo, pero también quiero mi pornografía. También quiero más y más dinero. Quiero la fama. Quiere cualquier otro ídolo del pasado. Recordamos que Jesús nos ama y ha venido para salvarnos de estas cosas. Que si buscamos estas cosas, su fin es destrucción y muerte. Pero en andando con Cristo, como cojos que tienen nueva habilidad para andar con Dios, en sus caminos hay caminos de gozo. Solteamos con este cojo, alabando a Dios por lo que Él ha hecho, en enviando al autor de vida para morir por pecadores como nosotros. Oramos. Nuestro Jesucristo, gracias por venir para morir por nuestros pecados, como el autor de vida muriendo por los que te mataron. El santo y justo murieron por pecadores. Oh Señor, confiamos en tu nombre y solamente en tu nombre, que es poderoso para salvarnos. Y pedimos, oh Señor, si hay todavía áreas de pecado, si hay en todos nosotros, Señor, lo confesamos y arrepentimos de eso, y ayúdanos de vivir vidas de arrepentimiento, poniendo nuestros ojos en ti y no buscando el pecado que nos destruye. Oh Señor, te pido, si hay alguien aquí, o alguien escuchando este mensaje, que siente su debilidad, que siente cojo y no puede andar contigo. Oh Señor, cómo milagrosamente sanaste este cojo en la puerta hermosa. Te pido, Señor, que sanas y salvas a esta persona. En el nombre de Cristo, el nombre poderoso. Oh Señor, te pido que por fe en ti, en este nombre, en tu muerte, en tu resurrección,
Oh Señor, te pido que sean sanados, salvados y andan